Buenos días, jóvenes alumnos de primer año de educación secundaria. En esta ocasión, continuando con nuestras clases virtuales del curso de aritmética, vamos a ver en esta segunda sesión los números fraccionarios. ¿Ok? Vamos, listos, todos. Empezamos con el desarrollo del tema. Observa, aquí nos dice ¿sabías que? Claro, ya sabías que este conjunto se llama el conjunto Z, conjunto de los números enteros. Dentro de él aprendiste también el conjunto de los números naturales. Todo número natural a su vez es un número entero, pero todo número entero a su vez está dentro o está contenido en los números racionales. Entonces no te olvides, todo número natural es entero y todo número entero es racional. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Pero afuera de los enteros hay este conjunto de números, que no son enteros, lógicamente, que está aquí de color celeste. A este conjunto de números, ¿cómo lo denominamos? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Tiene un nombre ese grupo de números, que no son enteros. Entonces, vamos a ver cómo se les llama. Los números fraccionarios. ¿Ya? El número fraccionario. Entonces, el número fraccionario no es un número entero. Profe, ¿cómo es el número fraccionario? Vamos a ver cómo es el número fraccionario. Observa, los números fraccionarios son aquellos números racionales, lógicos, son números racionales, están dentro del conjunto Q, que tienen la forma A sobre B, pero que no son enteros. O sea, si tú divides el numerador como se le conoce a A, entre el denominador como se le conoce a B, no sale una división exacta. No se puede dividir en forma exacta. ¿Ya? Ejemplo, menos 2 tercios, menos 5 séptimos, menos 7 entre menos 14, menos 6 octavos, 4 16avos, 6 treceavos, 18 21avos. ¿Quedó claro? Entonces, tienen la forma sobre B, numerador, denominador, pero la división de este numerador con este denominador no es exacta. ¿De acuerdo? Listo. Regresamos entonces. Pero dentro de los números fraccionarios, mira, dentro de los números fraccionarios, por eso está dibujado dentro del celestito, este grupito de acá recibe el nombre de fracción. O sea que la fracción es un tipo de número fraccionario. Es un tipo, no es cualquier número fraccionario. O todo número fraccionario no puede ser llamado fracción. Algunos cuantos nada más. ¿Y quiénes son ellos? Vamos a ver. Observa, fracción son aquellos números fraccionarios de la forma A sobre B, pero A y B son positivos. A y B son positivos. ¿Estamos de acuerdo? Mira, 16 sextos, 3 quintos, 8 novenos, 16 sobre 18. Todos son términos positivos. No te olvides, todos son términos positivos. ¿Ah? Entonces, los números fraccionarios que tienen términos positivos, numerador y denominador positivos, son denominados ¿qué? Fracción. ¿De acuerdo? O sea, no cualquiera de fracción, ¿de acuerdo? Vamos viendo cómo se grafica una fracción. Se van a presentar dos casos, ¿ya? Luego vamos a ver por qué se presentan dos casos. El primer caso, cuando el numerador es menor que el denominador. A es menor que B, numerador menor que denominador. El denominador representa el total de partes iguales en que divides a la unidad. Y el numerador representa el número de partes iguales que vas a escoger. Ejemplo, ahí está. Esta unidad, que es el rectángulo grande, ha sido dividida en 5 partes, de las cuales se han tomado 3. Por lo tanto, el nombre de esta fracción o el valor de esta fracción es 3 quintos. 5, el total de partes, y 3, las que se han tomado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Pero también tendríamos el siguiente caso. ¿Cuál es el siguiente caso? Donde el numerador es mayor que el denominador. Ahí hay que tener cuidado. Hay que entender esta partecita de acá. Veamos el ejemplo. Se formarán grupos con un total de b partes iguales. Por ejemplo, acá hay dos grupos. Y cada uno ha sido dividido en dos partes. Ahí está. El denominador, 2, que son las partes que ha dividido a este primer grupo o a esta primera unidad. Esta segunda unidad o este segundo grupo también ha sido dividido en dos partes. Por eso dice, se formarán grupos. En este caso se formaron dos grupos. Cada uno con un total de b partes iguales. Cada uno con un total de dos partes iguales. Profe, ¿por qué fue necesario tomar dos grupos? Porque el numerador supera al denominador. No es suficiente un grupo. Hay que tomar más de un grupo. En este caso se han tomado dos grupos. Y A, que es el numerador, representa la cantidad de partes iguales que se van a escoger. Se van a escoger 3. Acá hay 2 y ya no hay más, pues, ¿no? O sea, si tomo un solo grupo, una sola unidad, no es suficiente. Entonces tengo que formar un segundo grupo para tomar una parte más. Y ahí están las 3 partes. Se han tomado 3 partes. De dos grupos, ambos divididos en dos partes iguales. Entonces la fracción se interpreta como 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya quedó claro esta parte. ¿Ya? No te olvides. Dentro, ¿quiénes son números racionales? Los números enteros. Pero también hay un grupito llamado los números fraccionarios, que no son enteros. Y dentro de los números fraccionarios está la fracción propiamente dicha. Continuamos ahora con la clasificación. La clasificación de las fracciones, ¿ya? Vamos con el primer tipo de clasificación. ¿Qué se toma en cuenta? Se compara una fracción con respecto a la unidad. ¿Ya? Con respecto a la unidad. ¿Cómo es eso? Fracción propia. A ver, ¿quién se acuerda por qué es fracción propia? Míralo, el detalle, ¿ya? Y tenemos la fracción impropia. ¿Ya descubriste? A ver, ¿por qué crees que, o cómo reconoces que esta es propia y esta es impropia? A ver, mira bien. 2 quintos, 3 doceavos, 7 catorceavos, 3 medios, 7 quintos, 15 octavos. Esto más o menos tiene que ver con la gráfica anterior que hemos hablado, ¿no? Cuando el de arriba es menor que el de abajo, cuando el de arriba es mayor que el de abajo. ¿Te acuerdas o no? Claro. A ver, vamos viendo. Comparando una fracción respecto a la unidad, decía. Propia e impropia. ¿Cuándo es propia? Cuando el numerador es menor que el denominador. Y se dice que esta fracción es menor que la unidad. Por eso dice comparando con la unidad. El resultado es menor que la unidad. 2 quintos, 3 doceavos. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Comparándola con la unidad, esta fracción es mayor que la unidad. ¿De acuerdo? Ejemplo, 3 medios, 7 quintos, 15 octavos, 79 sobre 20, etc. Pero una observación interesante, ¿ya? Toda fracción impropia se puede expresar como número mixto. Mira. Vamos a ver la fracción 15 medios. Se divide 15 entre 2. 7 en el cociente, 1 en el residuo. Este 7 pasa a ser la parte entera. El numeral mixto tiene dos partes. A esto se le llama parte entera. Y esto de acá, parte fraccionaria. Entonces el cociente pasa a ser la parte entera. El residuo pasa a ser el numerador de la parte fraccionaria. Y este denominador o divisor, como se le conoce acá, sigue siendo el mismo, denominador o divisor del número mixto. ¿Quedó claro? No te olvides, mira, cómo se hace. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a la segunda clasificación. No te olvides, la primera es comparando con respecto a la unidad. La segunda, comparando los términos de una fracción. ¿Quiénes son los términos? Su numerador con su denominador. Tenemos fracción reductible y tenemos fracción irreductible.
Profe, ¿por qué? A ver, ¿qué tienen de diferente? A ver, ¿qué diferencia una de otra? 2 octavos, date cuenta, 16/24, 70 sobre 20. Si tú te das cuenta, el 2 y el 8 se pueden dividir ambos entre 2, el 16/24 ambos entre 4, acá entre 10. Fracción irreductible, 5 medios. Ya no hay forma de que ni el 5 ni el 2 se dividan por otro número, salvo por el 1. 7 octavos, 111 sobre 98. Ah, esa es la diferencia. Irreductible, la de abajo, irreductible, esta de arribita. Entonces, veamos, ¿de acuerdo? Comparando los términos, reductible y irreductible. ¿Cuánto es reductible? Vamos con un concepto un poquito más extenso, ¿no? Habíamos observado en la diapositiva anterior que tanto el numerador como el denominador se podían dividir entre otro número. Entonces, cuando se pueden dividir entre otro número diferente al 1, a estos números se les denomina que no son PESI. Entonces, una fracción es reductible cuando su numerador y su denominador no son PESI. No te olvides, no son PESI. ¿Cuándo no son PESI? Cuando aparte del 1 hay otro número que los divide. Ejemplo, ahí está. Al 2 y al 8 los divide el 2. Al 7 y al 14 los divide el 7. Al 16 y el 24 los divide el 8. También el 4, el 2, lógicamente, ¿no? Hay varios. A veces hay varios, pero ya suficiente que encuentres uno diferente de 1, ya no son PESI, y se vuelve reductible. 18, 38, mitad, quinta, mitad, décima, ¿no? Se pueden dividir tanto el numerador como el denominador entre un número diferente del 1. Fracción irreductible, cuando el numerador y el denominador son PESI. Estas son las iniciales de números primos entre sí. Cuando dos números son primos entre sí, cuando tienen como único divisor en común, o sea, el único número que los divide a ambos, el 1. ¿Ya? El 1. No te olvides. Ahí está. Al 5 lo divide el 5, pero al 2 no. Al 2 lo divide el 2, pero al 5 no. Y a ambos solo los puede dividir el 1, igual acá. Ah, a eso se llama fracción irreductible. ¿Correcto? No te olvides. Entonces llevamos viendo dos clasificaciones. Viene la tercera. ¿Qué dice? Comparando fracciones por grupo. Las homogéneas y las heterogéneas. Esto sí te es bien conocido, familiar para ti, ¿sí o no? Claro, homogéneas. ¿Qué miras? ¿Qué ves? Igual denominador. Heterogéneas, diferente denominador. ¿Correcto? Entonces ya sabes esa clasificación. Comparando fracciones por grupo, no te olvides. Homogéneas cuando dos o más fracciones presentan igual denominador, y heterogéneas cuando dos o más fracciones presentan diferente denominador. Ahí está. Entonces, 7/12 son homogéneas, estas son heterogéneas. Cuidado, profe, acá yo veo 2/6, son homogéneas. No. Hablamos de todo el grupo. ¿Pueden repetirse? Sí, pero todo el grupo es heterogéneo. ¿De acuerdo? No confundan. Muy bien. Pero hay un grupito interesante conocido como fracción equivalente. ¿A quién se le denomina fracción equivalente? Mira, acá hay un requisito interesante. Dice que la fracción de la forma sobre B es irreductible. Ah, la fracción tiene que ser irreductible. Se cumple por el método de ampliación, porque también hay el método de simplificación, pero el que más usamos es el método de ampliación. Se cumple por el método de ampliación que, multiplicando al numerador y multiplicando al denominador por un mismo número entero k, distinto de 0, ahí hay un mensaje muy interesante, que de repente se nos escapó por ahí. Un número fraccionario o una fracción, el denominador nunca puede ser 0, no te olvides. El denominador nunca puede ser 0, por eso te van a poner muchas aclaraciones, inclusive en tu curso de álgebra, cuando ves teoría de exponentes, cuando ves la potenciación, la radicación, siempre te aclaran que el denominador no puede ser 0, porque la división entre 0 no está definida, ¿correcto?
Entonces, el método de ampliación dice que a esta fracción irreductible, requisito a irreductible, ya sabes qué significa. El numerador y el denominador se multiplica por un número entero distinto de 0. Entonces, ¿qué viene a ser en castellano esto? Observa. Esta es la fracción irreductible, 3/4. Y esta es su fracción equivalente. ¿Cómo se obtuvo esta? Multiplicando arriba y abajo por 5. Entonces podemos decir que dos o más fracciones equivalentes terminan siendo iguales, a pesar de presentar diferente numerador y diferente denominador. ¿Correcto? Ese es el concepto real. Muy bien. La fracción 7 sobre 11. Muy bien, es equivalente a 70 sobre 110. ¿Cómo se obtuvo esta? Multiplicando arriba y abajo por 10. No te olvides que el método de ampliación solo funciona si es que esta fracción original, la que nos sirve de guía, y tiene un nombre por si acaso, es bueno saberlo, se llama fracción canónica. La fracción canónica que da origen a un nuevo grupo de fracciones. ¿Ya? Cuando a la fracción canónica, que es irreductible, tanto al numerador como al denominador, se le multiplica por un mismo número entero distinto de 0. Exactamente, pero no te olvides, las fracciones equivalentes son esta y esta, terminan siendo iguales, a pesar de tener diferente numerador y diferente denominador. Ok, muy bien, vamos a pasar ahora. Me dice, recuerda que, antes de pasar los ejercicios, algunas operaciones que tú ya aprendiste en el colegio, ¿cierto? Recuerda, ¿cómo sumamos fracciones? ¿Cómo restamos? ¿Cómo multiplicamos? ¿Cómo dividimos? Bueno, en esta primera suma y en esta primera diferencia, date cuenta que el grupo de fracciones son homogéneas. Cuando son homogéneas es bien fácil, solo se suman o se restan los numeradores, ¿ya? Y se sigue colocando el mismo denominador. Pero cuando son heterogéneas hay varias técnicas, ¿ya? Cuando son solo dos, mira, observa este ejercicio con el de acá, el tercero y el cuarto. Cuando son solo dos, hay una técnica rápida, práctica que usamos, y muchos de ustedes la conocen. El método cruzadito se llama. Este 3 multiplica el 2, ahí está, 6. 5 multiplica el 1, cruzadito, cruzadito, no te olvides. Es cruzadito, así, 3 por 2, ahí está, 6, 5 por 1, 5. Se suman, 6 más 5, 11. Y los denominadores se multiplican. Ahí está. 5 por 3, 15. Profesor, ¿también lo puedo usar acá? Claro. 9 por 7, ahí está, 63. Menos, porque aquí hice menos, 5 por 7, 35 y te da 28. 63 menos 35 te da 28. ¿Correcto? Y acá abajito multiplicas. 5 por 9, 45. Y listo. Esa es la técnica rápida, cuando son dos. Pero cuando son más de dos, ya utilizamos la técnica del mínimo común múltiplo. Se le saca mínimo común múltiplo a los denominadores. Una vez que tengo el mínimo, ese va a ser el nuevo denominador. Y luego se procede a dividir, por eso acá está especificado. 30 se divide entre 5, ahí está, 30 entre 5. Y el resultado luego se multiplica por el de arriba, por 3. Muy bien. 30 entre 5 es 6 por 3, 18. Luego viene 30 entre 6, 5 por 1, 5. 30 entre 3, 10 por 2, 20. Sumamos entonces. Aquí te salió 18 más 5, 23 más 20, 43 sobre 30. ¿Correcto? Muy bien. Pero luego veamos también en la multiplicación y en la división. Mira, mucho cuidado con esto. En la multiplicación a veces confundimos. Acá no se saca mínimo, no, acá se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Pero a veces, como los números son muy grandes, se te recomienda, antes de multiplicar y obtengas valores muy altos, es recomendable usar el método de simplificación, como vamos a ver más adelante, cuando veamos operaciones con fracciones. Pero la idea de la multiplicación es la siguiente.
se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. En la división, acá hay dos métodos, ¿ya? Un método es, este es 7 quintos dividido entre 4 tercios. Es colocar así, 7 quintos en el numerador, 4 tercios en el denominador, y aplicar producto de extremos que se va al numerador, producto de medios que se va al denominador. No te olvides, producto de extremos se va siempre al numerador, producto de medios se va siempre al denominador, y salió. O también podemos no hacerlo de esta manera, sino que se acostumbra a la división, transformarla en multiplicación. Pero mucho cuidado, por eso algunos se confunden. A la hora que convierte la división a la multiplicación, es la segunda fracción conocida como el divisor en la división, o sea, la que está después del signo de división. Esta fracción se escribe aquí invertida. 7 quintos entre 4 tercios es lo mismo que decir 7 quintos por 3 cuartos. Y luego ya sabes, numerador con numerador, porque ahora es una multiplicación. ¿Quedó claro? Muy bien. Vamos a pasar ahora a los ejercicios. Vamos a desarrollar unos cuantos problemitas, ¿de acuerdo? El ejercicio número 1, problema número 1. ¿Qué nos dice? Hay una fracción irreductible positiva. Bueno, está de más que digan porque dijo fracción, pero de todas maneras. Cuya fracción al ser dividida por su inversa resulta 16 sobre 125. Dice que una fracción al ser dividida por su inversa, observa, sea f la fracción. F lo vas a dividir entre su inversa por el método que hemos dicho ahora, por el primer método de división. Pero recuerda que este número es entero, es un f nada más. Y en un número entero tiene un denominador que no lo ves, pero sobreentiende que es el 1, ahí está escrito. Y luego aplicas producto de extremos, que ya sabes que se va al numerador, producto de medios que se va al denominador. Pero el denominador es 1, ¿no? Pues y el 1 ya no se acostumbra a poner, o sea, se sobreentiende. Y lo igualas a 16 sobre 25. Luego este cuadrado pasa a sacar raíz cuadrada. Y la fracción entonces sale 4 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Raíz cuadrada de 16, 4, raíz de 25 es 5. ¿Facilito o no? Claro que sí. Problema número 2. Julio tiene 560 soles y se gasta los 3 octavos. Pero se gasta los 3 octavos de 64, no de 560. Ah, ya. Y luego gasta 7 quintos, pero no de 560, sino de 100 soles. Y la pregunta es cuánto le queda. Eso significa que yo debo calcular primero cuánto es 3 octavos de 64 y cuánto es 7 quintos de 100, para saber cuántos son sus gastos totales. Ahí está. 3 octavos de, la palabrita de, significa multiplicación, no te olvides. Y ya sabes que es numerador con numerador, denominador con denominador. Pero recuerda que acá es el 1. Y yo te he dicho que para no obtener números muy altos se acostumbra a simplificar. Por ejemplo, el 8 con el 64 se simplifica. Octava 1, octava 8. Y luego ya puedo multiplicar 3 por 8, 24. Lo mismo hacemos acá. Quinta, quinta, ¿no? Y luego ya multiplicamos. Entonces nos va a salir 7 por 20, 140. Muy bien, como ya tenemos que este es 24 y que este es 140 y son sus dos gastos que he hecho, sumamos para obtener el total gastos. Y luego, para ver cuánta plata le queda, restamos el dinero que tenía menos los gastos totales que ha tenido. Y esa diferencia te da el dinero que le queda, que en este caso sería 396. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, facilito entonces, facilito. Vamos con el problemita número 3. Problema interesante, mira, nos ponen a prueba los conceptos que hemos estado viendo ahorita, ¿ya? Dice, ¿cuántas fracciones irreductibles? No te olvides, si son irreductibles, el numerador y el denominador solo pueden ser divididos por el 1. Ya está. Cuyo denominador es 6, ya te dieron el denominador. Hay entre el número 0 y el número 1, ¿correcto? Observa lo que ocurre acá. Este 6 que divide, ¿de acuerdo?
lo pasamos a multiplicar a los dos lados. 6 por 0, 0. 6 por 1, 6. Entonces n toma valores mayores que 0, así se lee. N toma valores mayores que 0, menores que 6. O valores que se encuentran entre el 0 y el 6. Pero cuando digo entre el 0 y el 6, recuerda que el 0 y el 6 no se toman. Por eso es que n toma los valores 1, 2, 3, 4, 5 en un primer momento. Esos son los valores que podría tomar. Pero vamos a ver si realmente toma todos o no. Porque recuerda que me ha dicho que es irreductible. Muy bien, como la fracción es irreductible, observemos. Para cada uno de estos casos, la fracción sería un sexto, porque el denominador siempre va a ser 6, no te olvides. Un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos. Ahí están las 5 posibilidades. Pero ¿qué pasa acá? El 2 y el 6 son divisibles entre 2. Ambos se pueden dividir entre 2. Acá ambos entre 3. Ambos entre 2. Entonces estos 3 tienen problema. Porque no son P si el numerador con el denominador. El 1 con el 6 sí, porque ambos lo divide sobre el 1. El 5 con el 6 también. Por lo tanto decimos que estas 3 de en medio no cumplen. Y si estas 3 no cumplen, ¿con cuántas nos quedamos? Nos quedamos solo con 2. Por lo tanto la respuesta dice, hay solamente 2 fracciones irreductibles. ¿Correcto? Muy bien. Un aplauso ahí por los aprendizajes que vamos obteniendo. Muy bien, chicos, muchas gracias por el día de hoy. Por favor, repasa bonito. El taller de extensión está bien sencillo, es recordar solamente los conceptos, ¿ya? Como para practicar ahí se ha puesto un crucigrama, si no me equivoco, pero bueno, descúbrelo tú, ¿de acuerdo? Listo. Muchas gracias y no te olvides, quédate en casa, ¿ya? Chicos, nos vemos la próxima clase. Cuídense. Chao. ¿Te has dado cuenta cuántas veces te lavaste las manos hoy? Después de jugar, después de ir al baño, después de acariciar a tu mascota. Lávate las manos siempre. Recuerda, jabónate y frótate las manos mínimo 20 segundos. Enjuágate bien con abundante agua. Sécate con una toalla limpia. Mantén tus manos siempre limpias, porque con manos limpias estamos sanos. Ahora te toca a ti. Ministerio de Salud, Perú, progreso para todos.